en otros países en práctica clínica y en práctica experimental con 8 Tesla. O sea que evidentemente esto es imparable. Y los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Creo que el más importante para ustedes es qué conductas tener para evitar accidentes. Ojo que los accidentes que vamos a ver aquí también se pueden ver con 1.5, así que presten atención. El segundo punto es qué información adicional obtenemos, eso tal vez implique más a la parte médica que a la técnica. Y el tercer punto, que a veces nos genera controversia mismo en el equipo médico, son los inconvenientes y las limitaciones que implica trabajar con este tipo de equipamiento. En cuanto a la seguridad, hay 3 puntos que deben considerar. El primero, que tenemos un campo magnético estático. Uno generalmente le dice al personal administrativo de limpieza, cuidado que es un resonador, y mucha gente en realidad no sabe que es un resonador. Hay que decirle, cuidado que es un imán gigante. Entonces, si uno usa esa terminología, digamos que ya todos están un poco más atentos a los accidentes. Uno sabe que un imán gigante, si uno se acerca con algo metálico, puede tener consecuencias. Los dos otros parámetros son un poco más técnicos, la variación del tiempo del gradiente, que vamos a ver qué es lo que puede generar en el 3 Tesla, y el tercer punto es el riesgo específicamente asociado a la radiofrecuencia. Cada uno de estos 3 aspectos va a tener determinada repercusión tanto en el examen como en el paciente. Bueno, esto es lo que puede pasar cuando uno no toma ciertas precauciones. Uno cuando habla con gente, sobre todo con los ingenieros de las grandes compañías, evidentemente los accidentes son mucho más frecuentes de lo que uno cree, y no solo eso, mucha vigilancia, porque la mayoría de estos accidentes se producen durante la noche y durante los fines de semana. ¿Por qué? Porque evidentemente hay acceso de gente al resonador que no está habituada a hacerlo. Entonces realmente ha habido catástrofes. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque no se toman las precauciones que se deben tomar. Tenemos el resonador, pero tenemos un campo magnético que se genera alrededor de ese resonador. Y tenemos barreras. Evidentemente, si hay un accidente es porque alguien no hizo el trabajo que correspondía. O sea, con 3 barreras es prácticamente imposible que haya un accidente. La primera barrera es al solicitar el turno, es decir, la persona que da el turno tiene que saber qué es un resonador 3 Tesla, es decir, los elementos básicos. El segundo punto, uno debe exigir al paciente que complete el cuestionario. Y si el paciente no está en condiciones de hacerlo, lo debe hacer el acompañante. Y si no hay acompañante, no puede ingresar el paciente al resonador, porque nosotros no sabemos lo que podemos llegar a encontrar. Y el tercer punto es al ingresar al equipo. O sea, la recepcionista hace bien su trabajo, el cuestionario está completado, pero tal vez no fue bien interpretado o fue incompletamente interpretado, y al ingresar al equipo la única responsabilidad es del técnico y del médico. Y es ahí el punto crítico, porque es la última barrera. Si nosotros nos equivocamos, eso puede tener graves consecuencias. ¿Y por qué si nos equivocamos puede tener graves consecuencias? Porque a medida que nos acercamos al magneto, la posibilidad de atracción es mayor. O sea que hay un punto en que no hay retorno. Si hay un elemento metálico que se empieza a deslizar o desplazar, cuanto más grande sea, ya no va a haber posibilidad de retirarlo del campo magnético, con lo cual el daño va a estar hecho. Ni hablar si ya el paciente está dentro del magneto y alguien ingresa con un elemento metálico, porque eso puede provocar lesiones en el paciente. Otro punto, tal vez en lugares de mayor complejidad, son los estimuladores neurológicos, que cada vez se usan más, y evidentemente cuando hay un estimulador hay electrodos y ese electrodo se calienta. Entonces, en este caso, uno lo que debe hacer es informarse qué tipo de electrodo es, eventualmente contactar al constructor y ante la duda no hacer el estudio. No va a pasar nada, no hacer el estudio. Lo mismo con todos los implantes digamos los coils, todos aquellos implantes de tipo vascular. Algunos son, la mayoría diría yo que son compatibles, pero de todas maneras, si hay dudas, no ingresar al paciente, derivarlo a otro centro o derivarlo, en el caso nuestro sería a un resonador 1.5, porque yo les digo, en un gran porcentaje de casos el estudio de 3 Tesla no está justificado, porque las indicaciones de 3 Tesla son muy precisas. ¿Y por qué es todo esto? Bueno, porque la terminología ha cambiado. Cuando teníamos resonadores de bajo campo de 0,5 se hablaba de materiales que desde el punto de vista de resonancia son seguros y materiales que son compatibles. ¿Por qué? Porque los campos eran relativamente bajos. Ahora, con los campos cada vez más altos, evidentemente tenemos elementos que vamos a considerar seguros,
elementos que vamos a considerar inseguros. Con esos elementos de ninguna manera se debe hacer el estudio, y elementos que van a estar en el medio que son condicionales. Y es ahí donde el técnico y el médico juegan un rol importante, porque si hay dudas, tienen que buscar información, eventualmente recitar al paciente, pero no correr ningún riesgo. El primer punto, decía, es el campo magnético estático, y este campo magnético genera un efecto, como dice ahí, un efecto magneto-hidrodinámico. Y esto es evidentemente únicamente en 3 Tesla o en más teslaje, y es importante que uno le diga al paciente que hable todo el tiempo con él, y que si hay quejas de este tipo de ruido, o si siente náuseas, o si ve lucecitas, que sepa que eso es parte de el estudio en un equipo de alto campo, o sea, que no se alarme por eso, o sea, tanto el paciente como el técnico tienen que estar allá. Después, el segundo punto es la variación del tiempo de gradiente, y bien saben los técnicos que esto se ve con la adquisición ecoplanar. La adquisición ecoplanar en el 3 Tesla induce corrientes eléctricas, y esa inducción de fuerte corriente eléctrica estimula los nervios periféricos. Si se estimulan los nervios periféricos, pueden aparecer hormigueos en las manos o en los pies, pueden aparecer cefaleas simplemente por contracción muscular cervical. Cuanto más largo sea el estudio, mayor posibilidad van a tener de evidenciar este tipo de fenómenos. Y fíjense que si bien tenemos 3 Tesla 1.5, lo que es la amplitud de gradiente, fíjese que es una diferencia importante entre lo que es 1.5 y 3 Tesla, y eso explica por qué estos fenómenos de tipo parestesias o contracturas musculares no lo vemos en el 0.5, pero sí es relativamente prevalente en el 3 Tesla. Desde ya siempre hay susceptibilidad individual. Bueno, el segundo punto es el riesgo asociado a la radiofrecuencia, y aquí el problema es cualquier conductor que puede provocar quemadura. ¿Por qué? Porque si hablamos de conductor, hablamos que frente a un campo magnético alto, ese conductor se calienta. Con lo cual hablamos desde etiquetas o cierres o botones metálicos que uno omitió quitar, o hablamos inclusive de cosméticos o de tatuajes, grandes tatuajes que pueden calentarse con el 3 Tesla, y si uno ve que el paciente tiene un tatuaje, le tiene que avisar. Si realmente siente calor, nos avisa e inmediatamente hay que sacarlo. Y el punto clave, que también sirve para 1.5, y sobre todo si uno hace anestesia, es que las piernas y los miembros superiores e inferiores siempre deben